Y bueno amigos, estamos aquí para el video habitual del día en el que vamos a centrarlo, por supuesto, casi todo en lo que es el tema Kylian Mbappé, pero no como en el otro canal que hicimos, pues básicamente una reacción a lo que ha sido lo más interesante, barra importante de esa presentación de Mbappé como nuevo futbolista del Real Madrid, sino que en este video quiero analizar varias cositas, algo que va relacionado con Ibai, los medios de comunicación y también algo que va relacionado con Pintus y ese estado físico, ese estado de forma de Kylian Mbappé, que seguramente a algunos de nosotros nos causa, aunque sea ciertas dudas, pero bueno, Pintus ha hablado de esto y quiero que lo escuchemos rápidamente. También quiero que cerremos cerremos el video con una pequeña reflexión. Creo que va a ser un video bastante interesante y les voy a pedir lo de siempre, una sola cosa, y es que me acompañen hasta el final de este video. Sin mucho más cuento, arrancamos. Hola madridistas, muy feliz de vestir la camiseta de Real Madrid. Tengo ganas de jugar mi primer partido pronto. A la Madrid. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachones, lo que les estaba comentando, vamos a repasar lo que ha sido un día histórico en líneas generales para el Real Madrid, para el madridismo, porque han pasado un montón de cosas realmente interesantes relacionadas con Mbappé y lo que bueno puede ser perfectamente el futuro de esta institución, teniendo en cuenta que estamos fichando al segundo mejor futbolista del mundo y lo que ha hecho Florentino ha sido realmente increíble. Quiero que arranquemos con lo que ha dicho Pintus, lo voy a colocar aquí en la pantalla muy rápidamente porque lo tengo aquí ya seleccionado. Y muchachos, ha dicho algo bastante interesante, le han cogido ahí en la salida, le han hecho un par de preguntas y entre las preguntas que le han hecho iba tal vez un poco de la mano lo del tema físico de Kylian. Escuchemos esto. ¿Has visto la presentación aquí, Pintus? Estuve entrenando. Y por la mañana con Mbappé, ¿alguna palabra? ¿Algo que haya habido en el encuentro que puedas destacar? Los queremos mucho. Muchísimo. ¿Estará a tope físicamente para la Supercopa? De nada. Claro que sí. Bueno, y entre otras cosas de las varias preguntas que le realizó el periodista, creo que era el Chiringuito, destaca la final en la que le dice que si estará a tope para la final de la Supercopa y evidentemente dice que estará a tope. De hecho, el mismo Kylian Mbappé esta mañana en su presentación, mediodía, confirmaba que mañana va a hablar con un fisio, un médico de estos del club para poder saber el estado del tema de su nariz, que bueno, ha generado también cierta preocupación, pero sobre todo físicamente también se ha filtrado y se ha trascendido mucho el hecho de que Pinto está muy al tanto de que Mbappé ha tenido tal vez algo físico que le ha estado mermando en muchos aspectos y que es algo que por lo menos nos da la sensación de que tienen ganas de trabajarlo. Ya eso es un punto importantísimo. Así que excelente. Me pareció llamativo y bueno, ya sabemos que me da la sensación de que no va a llegar a lo que es la gira por la temporada en la que el Madrid empieza en apenas 15 días contra el Milan y en unos 18 días aproximadamente se enfrentarán al Deuda Fútbol Club. Pero bueno, da la sensación de que si Pintus lo dice es por algo, ya ha visto algo que tal vez él puede solucionar. Muchachos, quiero que veamos esto rapidito de Ibai, que bueno, no me extraña en lo absoluto, pero no deja de llamarme la atención y sobre todo me parece una cosa realmente lamentable. Vamos a escucharlo. Al parecer iba a hacer una pregunta, seguro, asegurada, pero bueno, no ha gustado mucho la posibilidad de que yo pueda hacer alguna pregunta aquí a algunos medios. Así que bueno, ahora creo que ha habido un poquito de pique por ahí y a ver si el jefe de prensa del Madrid o el propio Mbappé cuando me vea, bueno, Mbappé no tiene ni puta idea de quién soy, pero bueno, a ver si con suerte puedo hacer la pregunta, ¿vale? Porque nada, me habían asegurado el hacer una pregunta, pero bueno, al parecer, pues estas últimas horas, como hay medios que se han quedado sin hacer la pregunta, pues les ha parecido bastante mal que un medio tradicional y deportivo de toda la vida no haga una pregunta y yo que soy un simple streamer, sí, ¿no? Un poco como pasó con lo de Messi. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, pero bueno, como os digo, le veremos por aquí cuando esté llegando, ¿vale? Y lo tendremos a pocos metros. Al parecer. Y bueno, cracks, ahí está lo que les estaba comentando de Ibai Llanos. Llamativo, llamativo, porque bueno, no es la primera vez que tampoco se la hacen. El otro día, cuando pasó aquello de Messi, aquí lo reaccionamos en el canal y dijimos que
esta gente tiene que entender que muchos de estos streamers le ganan la batalla en muchos aspectos. Es que si nos fijamos en la pregunta que le hizo Ibai, la que le hizo algún medio de comunicación, una pregunta absolutamente ridícula, pues seguramente pudiéramos entender muchísimo mejor. Y eso que yo no tengo que estar defendiendo a Ibai, de hecho ni me gusta su contenido en lo absoluto. No creo haberme visto un directo de Ibai Llanos siquiera un par de minutos, la verdad. No me gusta nada porque no es el tipo de entretenimiento que suelo consumir, pero me parece que es un chico que sabe lo que hace, lo está haciendo bastante bien y es algo que evidentemente molesta a estos viejitos que en vez de ser objetivos y toda la cosa, lo único que se dedican es a intentar, ustedes saben cómo va la cosa, o intentar jalar a algunas personas y ya esto creo que todos sabemos en lo absoluto cómo funcionan este tipo de cosas. Por eso me parece realmente vergonzoso y como les digo, no me extraña en lo absoluto, pero me parece una vergüenza. Y lo que me parece una vergüenza es que Ibai seguramente sabe a qué tipo de personaje no le gustó esto. Y no me gusta realmente que no lo diga. Sería brutal que lo dijera porque es un asco absoluto. Quiero que cerremos este video, muchachos, con esta imagen que les voy a colocar porque la tenemos aquí. Dice lo siguiente, Kylian Mbappé compartió esto en su cuenta de Instagram, esta imagen o varias imágenes en las que se ve unos highlights a nivel visual de lo que ha sido su primer día como madridista. Y si se fijan en los comentarios, sale Vini Junior, le dice vamos con un montón de llamas y también le coloca por lo menos Hendrik que dice bienvenido crack y como dice el tweet ni siquiera ha sido presentado y ya le está dando la bienvenida a Kylian Mbappé. Pero ¿por qué les estoy colocando esto, muchachones, esta imagen? Porque si nos ponemos a repasar la rueda de prensa de Mbappé, para empezar por algo, vamos a encontrar varias cosas que dijo Kylian que son llamativas. Entre ellas puedo destacar a la perfección lo del dorsal, cómo le restó peso de una manera increíble, además le mostró el respeto que sabe que se merece Don Luka Modric. Eso lo primero, me pareció brutal. Le restó peso a eso y dijo, no, a mí no me baja ni con esta polémica. ¿Quién le dijo a usted que yo había sugerido que quería este dorsal sabiendo que lo tiene una leyenda, Balón de Oro y que lo ha hecho absolutamente todo como Luka Modric? Otra de las cosas que ha dicho es que él sabe que el Madrid es muy grande, es enorme, es el más grande y que él tiene que llegar con humildad a ganarse las cosas, a ganarse su puesto, a hacer el trabajo necesario. Otra de las cosas llamativas también me llamó la atención que habló de la posible posición porque se habló mucho de Vinicius y de ese lateral de esa banda izquierda y él dijo que podía jugar a la perfección donde el míster quisiera, que él lo que le importaba era estar dentro del terreno de juego y por poder poner su granito de arena en lo que es esta institución llamada Real Madrid. Obviamente, después de esto toca demostrarlo porque puede quedar sencillamente en palabras y a veces las palabras están de más cuando las acciones dicen todo lo contrario, pero a mí me da la sensación de que este tipo y lo que ha hecho el Madrid en las últimas temporadas le hicieron ver que él es un jugador, no es un jugador más en muchos aspectos, pero que si no lo demuestra realmente no va a dejar de serlo jamás. Yo creo que se me ha entendido eso y adicional a todo esto, este comentario de Vinicius, además Vinicius en un tweet reposteó el 1-2-3 a la Madrid, dando a entender que estaba contento. Rodrigo Gómez también, casi todos los futbolistas dándole la bienvenida a Kylian Mbappé, lo que nos habla de que esta gente del Madrid, estos futbolistas del Real Madrid, por lo menos a día de hoy, 16 de julio, día en el que se ha presentado Mbappé, están demostrando que todo lo que nos intentaron vender los de la prensa, que esto iba a ser un escándalo. De hecho, mañana voy a hacer un video realizando algunas acotaciones de algunos clips que me parecen interesantes. Es totalmente ridículo e impensable. Que luego las cosas se pueden torcer, puede ser. Esto no se sabe, pero a día de hoy la prensa ha quedado muy mal y muy en ridículo luego de esta presentación de Kylian Mbappé. Es para mí lo cierto de todo esto. Y por cierto, podemos unirlo perfectamente con lo de Ibai Llanos. Yo no veo ningún streamer de estos hablando esta cantidad de estupideces de que no, que Mbappé va a reventar el vestuario del Real Madrid. Y para que después, de hecho, lo intentaron con Bellingham y Vinicius y tardaron menos de una semana en desmontarlo. Para que vean por qué se le está dando cada vez más participación a personajes que están desde sus casas haciendo contenido y restándole importancia que realmente no veo que tenga mucha importancia a los medios de comunicación tradicionales, que el nivel es una vergüenza absoluta. No me quiero enredar mucho más, espero que la construcción de este video les haya gustado, que por supuesto me hagan saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.